Lo primero, que es el tema de los periodistas. Creo que cimbró sin duda alguna a la opinión pública, y la oposición intentó hacer cierta leña del árbol caído. Sinceramente me parece bastante repugnante lo que intentaban hacer. Hablamos de Lourdes Maldonado, una periodista que acudió a la mañanera, que le pidió al presidente que la apoyara, tuvo una respuesta de parte del gobierno federal, se le apoyó, y a pesar de esto, pues personas con intereses todavía por esclarecerse le arrebataron la vida. Todo esto, pues bueno, creó una gran crítica, hay que comentarlo, en contra de la administración del presidente López Obrador. Una crítica que, hay que decirlo, es francamente infundada. ¿Por qué? Porque estaban responsabilizando al mandatario nacional, prácticamente, así lo ponían los medios nacionales, como si él hubiera pues permitido el asesinato de Lourdes Maldonado, cosa que es pues nada más alejado a la realidad. Existe un mecanismo de protección a periodistas que es precisamente para este tipo de casos. Se le apoyó a Lourdes Maldonado, finalmente pues no fue suficiente, la ultimaron, y lo más importante después de esto, digo, es esclarecer los hechos. Los medios hicieron de verdad una campaña asquerosa de desprestigio, como siempre, montándose en las víctimas. Y digo, creo que no es de extrañarse, puesto a que la oposición ha usado a los niños con cáncer, ha usado de verdad, bueno, a la pandemia. La pandemia fue el ejemplo de cómo el mundo entero estaba pensando en cómo vamos a sobrevivir, mientras la oposición estaba viendo cómo jalaba agua para su molino y cómo podía criticar los dichos del presidente López Obrador, los dichos de López-Gatell, en medio de una crisis sanitaria internacional. Bueno, ellos veían cómo podían sacar raja política de esto también. Finalmente, creo que lo que hay que hablar, y que es algo sumamente relevante, es de que en este país, si bien hay que continuar con el combate a la violencia, es inaceptable y deberíamos condenar todos. Cada que un periodista pierde la vida, cada que a un periodista le arrebatan la vida, es condenable. ¿Por qué? Porque es Lourdes, pero mañana puede ser uno, mañana puede ser cualquiera de los que nos dedicamos a este oficio, por lo cual, pues sí, molesta. Y lo importante aquí es no a la impunidad, que estos casos se lleguen hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Lourdes Maldonado, y creo que se tendría que tomar pues como algo de la trascendencia que se tiene. No el escándalo mediático que intentaba hacer la oposición, sino esto, que aquel que le arrebate la vida a un periodista o a cualquier persona va a tener consecuencias. Vamos a verlo. 24 años de cárcel al asesino de la periodista Lourdes Maldonado. Los detenidos por la periodista Lourdes Maldonado, entre ellos el autor material, alcanzaron un acuerdo con la fiscalía. Guillermo Julián Castro Garzón, autor material del asesinato, recibió 24 años de cárcel, mientras que sus cómplices, Eric Eduardo Contreras y Kevin Alberto Villarino, recibieron 20 más, todo en un proceso abreviado en la que los sujetos se declararon culpables. La jueza Leticia Larraga Vizcarra también condenó a los sujetos al pago de una reparación de daño de $500,000 y declaró improcedente un beneficio libertario a los sentenciados. Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del 23 de enero en la colonia Pórtico de San Antonio, municipio de Tijuana. 24 años para el autor de este asesinato y 20 años más para los cómplices. Hoy fue jueves del subsecretario Ricardo Mejía nos dé a conocer lo más relevante de los casos a nivel de seguridad, y lo reportó. Luego del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el 23 de enero, Ricardo Mejía informó que ya fueron sentenciados a 20 años de prisión y se condenó a 24 más al autor material. Las causas del homicidio siguen por esclarecerse. Vamos a ver. Que ya se obtuvo
la primera sentencia condenatoria, en este caso por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue privada de la vida el 23 de enero del presente año. Este fue un trabajo de investigación que se realizó por parte de la Fiscalía General de Justicia de Baja California, pero con el apoyo de la SEDENA, la CEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Y toda esta operación dio como resultado haber generado detenciones y ya en un procedimiento abreviado fueron sentenciados Eric Eduardo N. a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años. Siguiente. Como ustedes recordarán, el trabajo de investigación y seguimiento que se realizó en la colonia Villas de Tijuana, Delegación Santa Fe en la ciudad de Tijuana, permitió reconstruir imágenes, telefonía, placas, ubicación, rostros, y todo este trabajo de investigación, de seguimiento y de inteligencia permitió generar las detenciones y ya la sentencia. Queremos reconocer desde luego a la gobernadora de Baja California y al fiscal general Carpio por este trabajo, junto con todo el equipo interinstitucional. Siguiente. Aquí está la escena del crimen, donde pudimos constituirnos y revisar todo el tema. También agradecer la colaboración ciudadana que hubo para poder tener más indicios e imágenes. Siguiente. Y con esto ya son los 3 primeros sentenciados de los homicidios contra periodistas perpetrados en lo que va del año, es decir, los 13 casos. Esta parte de lo que declara el subsecretario Ricardo Mejía se ha logrado en varios casos ya de asesinatos a periodistas, pues tener pues esclarecer los hechos. Claro que hay que ver, y creo que es importante ahí lo que están comentando en el chat, ver no solamente el autor material, sino quién es el autor intelectual. Este proceso, hay muchos que dicen que es poco tiempo. El proceso abreviado es precisamente para no llegar a 20, 10, 15 años y que no se esclarezcan los hechos. Aquí también parte de lo que se obligan estas personas es que ya se dada la sentencia, tienen que continuar apoyando a esta investigación. Claro que es importante quienes la ultimaron estén tras las rejas, pero también habría y es sumamente destacado y relevante ver quiénes estaban detrás de, quiénes eran, pues quiénes las manos que movían los hilos, y eso es finalmente el por qué se dan este tipo de procedimientos abreviados y llegar finalmente a esclarecer por completo pues todo lo que se dio en el caso de Lourdes Maldonado.